que es una sección totalmente abierta. Podemos conectar vigas por alma, vigas por patines. Acá tenemos una sección cerrada, circular. Como no podemos colocar atiesadores interiores, podemos colocar o diseñar un refuerzo exterior que se llaman diafragmas o simplemente anillos, porque es imposible colocarlos por el interior, a no ser que estas columnas se corten y se pase esta placa a través. Y acá tenemos una sección tubular cuadrada con estos muñones para recibir las traves en campo, con conexiones totalmente atornilladas. Las conexiones pues es otro tema muy importante de la estructura de acero. Y les comentaba, en México tenemos 3 posibilidades de secciones como columnas. La H, que es totalmente abierta, que facilita las conexiones, pero que tiene un eje de menor resistencia, y la estructura requiere rigidez adicional por medio de un sistema de contraventeo que puede ser ligero. Tenemos una columna semiabierta, que son la unión de 2 perfiles H. En esta sección se mejoran las propiedades con respecto a los 2 ejes principales, y una ventaja es que las conexiones de las traves a la columna se hacen a través de patines. Y luego tenemos la sección cerrada, acá un tubo cuadrado, que tiene propiedades geométricas muy convenientes, pero que pueden dificultar y encarecer la conexión, porque tenemos que hacer un refuerzo o rigidizar la conexión, ya sea en el interior o por el exterior. Bueno, la regla número 5 es la selección del sistema estructural eficiente. Sobre todo para los estudiantes, este comentario va para ellos. Es importante que sepan ustedes que una estructura, el ingeniero le tiene que dotar resistencia para que soporte las cargas, rigidez para atenuar las deformaciones, redundancia para crear líneas de defensa. La estructura debe tener ductilidad, aceptar grandes deformaciones plásticas sin fractura previa, que es el caso de la falla frágil. Además, la estructura debe tener amortiguamiento. Pues estas son las características que nosotros le tenemos que dotar a un edificio para que sea adecuado y tenga resistencia contra las cargas laterales que pueden ser de viento, de sismo. Bueno, pues estas son las propiedades importantes que vamos a hablar un poquito. En los temblores de México hemos observado que estos desplazamientos laterales, cuando tenemos una estructura a base de marcos rígidos de muchos niveles, pues los desplazamientos laterales pueden rebasar los permisibles que establece la norma de diseño. Estos desplazamientos pueden ocasionar colisión, choque o golpeteo con edificios contiguos y los pueden dañar. Esto lo vimos en el temblor del 85, en 1979 y en el 2017. Y hay muchos edificios en la Ciudad de México que son altamente vulnerables, porque son edificios que se han recargado en otros edificios que les están sirviendo como puntal. Entonces, hay una buena cantidad de estructuras en la Ciudad de México que presentaron este problema y que es muy importante. Como no se dejaban holguras sísmicas, las holguras sísmicas desaparecieron y los edificios están recargados en otros. Bueno, ¿cómo controlamos o cómo dotamos la rigidez? Pues por medio de diagonales de contraventeo. Como saben, las cargas laterales se transmiten a los sistemas de piso, y los sistemas de piso transmiten las cargas a los elementos horizontales, que son las vigas que forman la superficie del entrepiso. Todas estas cargas se tienen que conducir de manera correcta y adecuada a través de las diagonales de contraventeo, que funcionan como armaduras, o a través de las vigas que van a transmitir flexión a las columnas en las 2 direcciones, para que nosotros podamos transmitirlas correctamente a una cimentación. Y la forma de dotar rigidez a un edificio especialmente alto, pues es por medio de armaduras intermedias. En esta gráfica vemos cómo sería el comportamiento bajo carga lateral de un edificio alto en caso de que esta estructura no tuviera
contraventeos. Observen ustedes la diferencia en donde se están colocando los contraventeos. Se está contraventeando una crujía completa, se está contraventeando un nivel intermedio con estas mega armaduras y el nivel de azotea. La incorporación de estos elementos de rigidez mejora bastante el comportamiento sísmico de los edificios, y esto es solamente una idea de cómo podemos mejorar o cómo podemos mejorar efectivamente la respuesta de una estructura sujeta a cargas laterales con elementos de rigidez. Por ejemplo, este es un edificio muy alto. Aquí tenemos muchas alternativas. Podemos colocar una armadura en diferentes niveles, en el piso 8, 16, 24, 32, 40, 48. Y aquí arriba vemos cuáles son los desplazamientos laterales que exhibe la estructura con este sistema de contraventeo en este nivel. ¿Y qué pasa cuando colocamos dos o más armaduras en niveles intermedios? Pues vean ustedes cómo van variando los desplazamientos laterales, y de acuerdo con esta lámina, la mejor alternativa para reducir los desplazamientos laterales, no sé si se ve mi puntero, pero es en el caso en que se están colocando armaduras de rigidez en el nivel 8 o en el nivel 34. Entonces, el arquitecto y el ingeniero estructurista saben cómo podemos incrementar la rigidez en una estructura. Las estructuras tienen un periodo natural de vibración que, si coincide con el periodo natural del suelo, pueden entrar en resonancia dinámica. Y lo que hemos observado, y esto está demostrado, es que las estructuras de pocos niveles y que son ligeras, por ejemplo, para naves industriales, tienen periodos de vibración largos y frecuencias bajas, mientras que una estructura urbana de mediana altura puede tener periodos cortos y frecuencias altas. Entonces es importante también determinar el periodo natural de vibración, y esto solamente es una idea. Las estructuras de poca altura, si son rígidas, por ejemplo de concreto reforzado, mampostería confinada, pues teóricamente no van a sufrir deformación y su periodo natural andará menos de 0.3 segundos. En otras palabras, el periodo natural de vibración se puede determinar de manera gruesa como el número de niveles entre 10. Una estructura semirrígida de concreto o de acero va a tener una cierta deformación, y ese periodo de vibración varía de 0.3 segundos a 1 segundo dependiendo del número de niveles. Para los edificios altos, si son muy flexibles, el periodo natural de vibración pudiera ser mayor de 1 segundo. Esto es lo que se ha revisado. Edificios de pocos niveles, 2 niveles, su periodo es de 0.2 segundos. Edificios de 5 niveles, 0.5. Edificios de 14, 16 de mediana altura, que fueron los que se comportaron menos bien durante los temblores del 85, tienen un periodo natural de 1.5 segundos. Y para los edificios muy altos, como es el caso de Reforma, pues son estructuras altas que tienen periodos del orden de 7 segundos. Por lo tanto, de esto podemos afirmar que los edificios altos serían los más convenientes para las condiciones de la Ciudad de México, porque son los que han tenido un comportamiento satisfactorio a la fecha. El temblor de 2017 les comentaba que afectó a los edificios de poca altura. Los de 1985 afectó a los edificios de mediana altura. De 10 a 18 niveles fueron los más dañados durante el temblor del 85. La estructura debe tener redundancia. Esto también es importante para los jóvenes estudiantes. Miren, en estructuras hay sistemas isostáticos y sistemas hiperestáticos. Muchas estructuras que son prefabricadas son isostáticas. La mayor parte de las estructuras de acero son hiperestáticas. ¿Qué significa esto? Redundancia. Vean ustedes cómo es la distribución de momentos flexionantes en los elementos isostáticos que tienen conexiones simples o flexibles. Mientras si tenemos continuidad o hiperestaticidad en un edificio, pues los diagramas de momentos flexionantes se van a redistribuir, y cuando aplica la carga sísmica, pues habrá una redistribución de momentos flexionantes
a partes que están trabajando a menos intensidad. Esa redistribución de momentos hace que se desarrollen articulaciones plásticas en las secciones críticas, en este caso en las conexiones, en las columnas y en los puntos medios o en los centros del claro de las vigas. Nosotros necesitamos entonces un sistema redundante y perestático, y esto lo logramos muy bien con la estructura de acero. Simplemente como una referencia, la línea 12 del metro de la Ciudad de México, pues está resuelto con sistemas isostáticos continuos, o sea, son vigas libremente apoyadas en estas columnas, y una estructura hiperestática pues tiene otro tipo de conexiones con los apoyos. Entonces esto que parece sencillo y básico, pues es muy importante porque influye justamente en la respuesta sísmica de las estructuras. Y hablando ya de estructuración, ya vamos a entrar el doctor Vitelmo Victorio Bertero, profesor emérito de la Universidad de Berkeley, California, y que después en la UNAM le da el grado de doctor honoris causa. Miren lo que dice: le tengo más fe a una estructura bien concebida, aunque esté mal diseñada, que a otra que esté mal concebida, aunque esté bien calculada. Si está mal conceptualizada y usamos programas de computadora muy profesionales, de nada sirve si partimos de una concepción errónea. Bueno, ahora, ¿de qué depende el sistema que vamos a proponer, el sistema estructural? Bueno, esta es justamente la regla. El sistema estructural depende de la altura. El edificio dijimos que puede ser de baja, media o gran altura. De la ubicación, zona sísmica o asísmica. De la forma, el edificio puede ser regular, irregular o fuertemente irregular. Tipo de suelo, blando, transición o duro. Uso, si es para trabajo, para habitación, para salud, comercial, educación, esparcimiento. Las cargas vivas, como saben ustedes, varían dependiendo del uso o destino del edificio. La estructuración depende de los claros a salvar, decíamos cortos, medianos o grandes. Dependen del criterio del diseñador estructural y también de la estética que queremos lograr. Aquí están dos proyectos arquitectónicos, uno relativamente regular y otro fuertemente irregular, y tenemos que proponer una estructura eficiente para los dos casos. En cuanto a la forma de los edificios, pues estas edificaciones que son relativamente regulares en altura, pues pueden considerarse también como irregulares para fines de diseño sísmico. La forma es muy importante. Estas son estructuras en el mundo fuertemente irregulares, donde tenemos cambios abruptos en elevación, tenemos suspensión de columnas y acá también cambios abruptos en altura de entrepisos. En la propuesta del sistema estructural, si es un sistema complejo, lo que está en juego es justamente la experiencia del ingeniero estructurista. Por esa razón, la arquitectura contemporánea nos exige cambios, importantes desafíos estructurales, y además se necesitan conocimientos profundos y muy especializados de la ingeniería sísmica. Y por esa razón, nosotros decimos que el trabajo profesional de un ingeniero estructurista se tiene que dignificar, porque la responsabilidad es muy alta. Aquí tenemos esta imagen que es cortesía justamente del doctor Rodolfo Valles, de la Torre Reforma, el mejor rascacielos del mundo hasta el momento, con un sistema estructural novedoso, consistente en una serie de elementos tipo tirantes que van a apoyar todos los entrepisos. Esta es otra estructuración muy fuertemente irregular. Aquí hay un cambio muy abrupto de un nivel, de varios niveles. Da la impresión que se trata de dos edificios independientes, uno encima del otro. Pero bueno, pues aquí está la alternativa estructural.
Esto, por supuesto, no es en México. Y aquí les damos un criterio muy general de cómo pueden proponer ustedes un sistema estructural para un edificio. Por ejemplo, alguien que nos escuche de algún país sudamericano. Esto tiene que ver con la altura del edificio. Por ejemplo, se ha demostrado que los marcos rígidos para alturas bajas son convenientes, pero a medida que crece la altura del marco, pues es necesario colocar el sistema de contraventeo, porque los desplazamientos laterales de la estructura nos obligan a incrementar las secciones de columnas y de las vigas. Y cuando se trata ya de alturas arriba de 30, 40, 50 metros, pues uno de los sistemas estructurales populares que se usaron en la década de los 60 ha sido el famoso tubo en tubo. Hay otras alternativas estructurales que son los tubos con megacontraventeos o estructuras muy altas, como les decía, con armaduras en diferentes niveles. Armaduras de rigidez en diferentes niveles. Pero si nos vamos a edificios todavía más altos, que en México todavía no superamos los 100 niveles, pues tenemos aquí estructuras tubulares, pero con megacontraventeos como John Hancock, como el Banco de China y como otras estructuras que se han edificado en Asia, en Europa. Bueno, pues esto les da una idea de cuál puede ser el sistema estructural inicial para un edificio alto. Hoy en día en México se usan estos sistemas estructurales, pero se están combinando con amortiguadores de base, con disipadores de energía para reducir justamente la respuesta sísmica de los edificios durante eventos sísmicos. Estos artefactos pues ya se han usado en muchos países del mundo, en Nueva Zelanda, en Japón, en Estados Unidos. Pues estos son los sistemas estructurales que se usan para el acero. Y aquí tenemos algunas variantes con contraventeo en todas las caras, en todas las fachadas del edificio, un sistema estructural a base de tubo en tubo. El tubo en tubo se basaba en colocar las columnas muy cerca en las fachadas, las separaciones del orden de 1 metro, y se formaban grandes ventanas. Esta estructura periférica soporta las cargas de viento, porque en Estados Unidos para edificios altos la condición que rige el diseño es el viento y no necesariamente el sismo. Y adentro se tiene una estructura que soporta solamente carga vertical. Así es, ese es el concepto del famoso tubo en tubo. Y acá tenemos la estructura que les decía con armaduras intermedias, o acá con un núcleo central de elevadores que puede ser un elemento muy rígido, contraventeado y además con elementos de rigidez, armaduras en varios niveles intermedios. Hasta hoy conocemos enormes estructuras de ingeniería en el mundo a una escala que ha superado todo lo que conocemos hasta el momento, con desafíos, con obstáculos extremos, pero que no son imposibles para las estructuras de acero. Todos estos edificios que ven aquí están resueltos con estructura metálica por los grandes arquitectos mundiales, Norman Foster, Jean Nouvel. No sé quién le copió a quién. El Pepinillo 1 está en Londres, el número 10, y Pepinillo 2 está en Barcelona, de Jean Nouvel, francés. Acá está la torre de televisión de China, acá está el Califa, acá está Beijing, acá está Taipei, etcétera. Bueno, estos edificios altos, con estas alturas se van a diseñar con acero estructural, y muy probablemente algunos mucho más altos se van a diseñar con concreto reforzado. De esa manera, para edificios ya de 1 kilómetro de altura, la sinergia pudiera resultar interesante, el acero estructural y el concreto reforzado. Pero mientras estemos en alturas de este orden, pues la estructura de acero será la más conveniente. Seguramente el 9, que es el Califa, pues ya sí se construyó con estructura compuesta o mixta. Y bueno, aquí tenemos Torre Milenio, que es un edificio que proyectó Norman Foster para Hong Kong. Vean ustedes la forma, pues tiene que responder a
al comportamiento de esta torre, de esta megatorre, a los efectos del viento. Al reducir las secciones del edificio en los últimos niveles, los efectos del viento serían menos drásticos que si tuviéramos una sección más amplia. Es decir, si esta torre fuera cuadrada, por ejemplo, como las desaparecidas de Nueva York. Entonces, la forma de la estructura cónica tiene que ver con la resistencia a las fuerzas laterales, y este sistema de mega contraventeo en todas las fachadas pues le va a dar bastante rigidez. Acá tenemos el edificio de Burj Khalifa y otro edificio en los países árabes que le llamamos el destapador, y que ya está diseñado con esta abertura para el paso de los aviones, para evitar los choques. Bueno, si ustedes tienen un proyecto de un edificio muy alto, un rascacielos, pues estos son los tamaños de las columnas más o menos metálicas que requieren, que serían secciones fabricadas con placas bastante gruesas, que pues todavía en México no se fabrican. Yo recuerdo que el espesor mayor que ofrecía la industria del acero hace muchos años en México era de 2 pulgadas. No sé ahora si esto ha aumentado. Les tengo que mencionar que los sistemas estructurales con concreto son muy parecidos a los del acero estructural. Sin embargo, nosotros tenemos una ventaja importante al usar el acero, que es la rapidez de construcción, el menor peso que se va a transmitir a la cimentación y la prefabricación de las estructuras de acero. Estas ventajas competitivas son las que han priorizado el uso del acero con respecto a los de concreto reforzado. Entonces, es tiempo de optimizar el uso del acero en la industria de la construcción. Y esta es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. Afortunadamente, Al Acero tiene la respuesta. Al Acero es la Asociación Latinoamericana del Acero. La pregunta es, ¿construir en acero es más caro que con concreto? ¿Cuáles deben ser las variables que deben ser evaluadas a la hora de hacer la comparación? La respuesta de Al Acero es: un emprendimiento debe ser entendido y analizado como un todo. No se debe comparar un material con el otro, sino hacer un estudio completo de viabilidad, considerando desde el proyecto arquitectónico hasta el destino después del uso. El acero permite una disminución de hasta el 40% en el tiempo de ejecución de la obra y reduce así los gastos de mano de obra local, mantenimiento de personal en equipo, entre otros factores. Por ejemplo, los chinos, que construyen edificios muy altos, parece ser que el gigante asiático ahora ya está limitando las alturas a 500 metros. Y en otros niveles, en otros países más bien de alto nivel económico, la supremacía está por encima de las alturas que se han alcanzado hasta el día de hoy. Cada vez más alguien quiere llegar más alto, y ahora las alturas normales pues son de 1200 metros. Al acero le preguntan, ¿construir en acero es más caro que con concreto? Y otra vez, ¿cuáles son estas variables que debemos de tomar en cuenta? Y la respuesta es que, de acuerdo con el emprendimiento, la posibilidad de poder utilizar la edificación en forma anticipada es un punto ventajoso. Y en ese caso, la construcción en acero proporciona este beneficio. Además, el peso de la estructura se puede reducir hasta un 30%, lo que comentaba, y con esto reducimos el costo de la cimentación. Una obra de acero genera menos residuos, lo que hace más sustentable la edificación y trae beneficios para el emprendedor y para las ciudades. Debe asimismo tenerse en cuenta la precisión de la solución, lo que evita costos imprevistos por retrabajos, ya que, como saben, la estructura de acero es totalmente prefabricada y en campo solamente se debe montar, particularmente atornillada, para reducir los tiempos de construcción con conexiones soldadas. A los que les interese el tema, pues pongo a disposición este libro, por ahí lo tengo en archivo digital, se los puedo compartir. Pues es una obra de Eino Engel. Es una obra que tiene más de 30 años y es una referencia obligada en todas las universidades de Europa en las materias de estructuras de acero, y el tema es justamente sistemas de estructuras, sistemas estructurales, y este libro se ha traducido en
en muchos países del mundo. Estamos hablando ya de los sistemas estructurales, los que se usan en México. Les quiero comentar que los sistemas estructurales de un país varían con respecto a otro. En el caso de México son diferentes a los de Estados Unidos y de Japón, debido a nuestras condiciones locales, a la disponibilidad y costo de material, a las prácticas vigentes de construcción, al desarrollo tecnológico del país. Entonces aquí tenemos estructuraciones de Estados Unidos a la izquierda, tenemos estructuraciones de Japón a base de columnas laminadas que son HSS y que en México pueden ser fabricadas con 4 placas soldadas, y mientras que en Estados Unidos son perfiles tipo W, iguales o similares a los IR. Y tenemos una alternativa, como decíamos que los perfiles IR tienen una resistencia desfavorable con respecto a uno de los ejes, pues se nos ocurrió, pero hay que estudiar bien qué implica alternar las columnas H para compensar esta falta de rigidez. Si nosotros variamos la orientación, ¿cómo se comportaría una estructura de acero si colocamos a manera de ejercicio? Si orientamos las columnas, las vamos alternando en orientación. Y estos son los sistemas estructurales en México, que son distintos a los que presentamos en el mundo. Básicamente los marcos rígidos sin contraventeo, marcos con contraventeo, contraventeo concéntrico o contraventeo excéntrico de diferentes formas geométricas, marcos con elementos de concreto reforzado, muros de cortante. Y hay otros sistemas estructurales que les vamos a presentar un poquito más adelante. Como saben, los marcos rígidos se discretizan, se descomponen en un sistema de marcos planos y que van a tomar el sismo en las dos direcciones. Por ejemplo, el uso de las armaduras en México data desde la época de la década de los 60. Se siguen usando. Recuerden que la ductilidad que se le puede asignar a una armadura es mucho menor que a un sistema base de marcos rígidos con perfiles laminados IR, por ejemplo. En el 85 el uso de las armaduras se sancionó porque hubo problemas de comportamiento de las barras, de las diagonales y de las cuerdas, y además desarrollaron baja ductilidad. Se ha retomado el uso de las armaduras en varias estructuras, no solamente en León, Guanajuato, a la derecha en Guadalajara, Jalisco, pero pues en este tipo de estructuraciones todavía las podemos resolver con perfiles laminados, pero recuerden que depende del ingeniero estructurista la propuesta del sistema. Tenemos la construcción compuesta, que es una combinación de las propiedades del acero y del concreto reforzado, y aquí se logra resistencia, rigidez, ductilidad y amortiguamiento. Y si tenemos un edificio en México y va a ser compuesto, pues tenemos dos caminos. Podemos elegir perfiles IR que los vamos a ahogar en un núcleo de concreto, y si el arquitecto decide columnas huecas, pues ahora habrá que rellenar de concreto reforzado. Pero aquí hay un problema: cómo garantizamos la adherencia del concreto con las paredes de la columna HS o UOC. Y bueno, pues entonces aquí tenemos una columna de acero sola más el concreto reforzado y obtenemos un elemento compuesto. Y acá tenemos un perfil IR embebido en concreto más una columna de concreto, y tenemos como resultado una columna compuesta acero concreto. Y les decía que se deben coordinar correctamente los dos frentes de trabajo. La estructura metálica se diseña para soportar carga vertical nada más, y todo concreto reforzado pues es el que le va a dotar las características, digamos, que no tiene el acero, que es el amortiguamiento. El amortiguamiento de una estructura de acero es bajo, del orden de 3.5, y el reglamento exige un 5% de amortiguamiento. Y acá tenemos un edificio compuesto ya en las últimas etapas de construcción. Por acá, por Santa Fe, pues tenemos algunos proyectos que se están desarrollando con estructura compuesta. Entonces es un sistema muy, muy común en la Ciudad de México. Y hay un sistema que ha promovido Yerdao, que se llama Diagrid.
y que justamente pues es la unión de la suma de dos sistemas estructurales, una estructura rígida que va a ser de fachada, más una estructura interior que puede ser el núcleo, y como resultado se obtiene el diagrid. El maestro Oscar de Buen, que fue el responsable del diseño de Museo Sumaya, justamente se basó en este concepto estructural. De manera que estas columnas tubulares que tienen una forma variable son las que van a resistir la carga sísmica. Y adentro se tendría una estructura que trabajaría solamente bajo carga vertical. Gerdau tiene una conferencia sobre este tema en particular. Por ahí estén al pendiente y a lo mejor por ahí ya la van a reprogramar. Y bueno, pues acá tenemos un caso de estudio muy cerca de la UNAM, donde se aplicó justamente este sistema estructural. Este sistema estructural se inicia en Rusia, por allá hace muchos años, hace más de un siglo ya. O sea que son sistemas que han funcionado correctamente para estructuras especiales y que se han trasladado a estructuras urbanas con éxito. Y luego tenemos como sistema estructural novedoso en México los contraventeos concéntricos restringidos contra pandeo. Constan de un núcleo de acero que está confinado con una camisa justamente de acero que se rellena con concreto de alta contracción controlada, y justamente este relleno es el que va a impedir el pandeo del núcleo. Y estos contraventeos pueden trabajar de manera indistinta en tensión o compresión y tienen una elevada capacidad de disipación de energía por histéresis del material. Es un tema relativamente novedoso en México, ya se ha incorporado en las nuevas normas 2020, hay trabajos de tesis profesionales a nivel de maestría, de licenciatura sobre este tema, y yo solamente conozco una estructura de Grupo Baiza donde se están utilizando este sistema de contraventeos concéntricos pero restringidos contra pandeo, se les conoce como CRP. Esta es la novedad, junto con este sistema estructural, que son armaduras especiales de cuerdas paralelas, evidentemente, y que pueden ser tipo Pratt y que tienen segmentos o tableros especiales en el centro de las armaduras. O sea, estos segmentos son mucho más rígidos que las demás barras. En algunos casos se sugiere un segmento tipo Birendel, es decir, se suprimen las diagonales. ¿Cuál es la idea de estas nuevas estructuras, armaduras? Pues es darle una alta rigidez aquí en la zona central de la armadura para obligar a que se formen justamente las articulaciones plásticas necesarias para el mecanismo de colapso. De este sistema estructural se acaba de incorporar en las normas 2020 mexicanas, y no conozco a la fecha algún trabajo de investigación de este tipo de estructura. Por ejemplo, en México, ¿cómo diseñamos los empalmes entre tramos de columnas? Pues el ingeniero estructurista tiene que decidir si el empalme es atornillado o es soldado, y tiene que especificar mediante los símbolos internacionales de la AWS estas soldaduras de penetración completa, cuál es la profundidad, cuál es el ángulo del bisel, etcétera. Estas placas inferiores vienen soldadas de taller al tramo inferior de la columna, y los empalmes se tienen que localizar en diferentes posiciones y por lo menos a 1 metro por encima del nivel de piso terminado. Estas son recomendaciones en el caso de que tengan que diseñar una estructura de varios niveles y que la tengan que fraccionar, prefabricar. Mandamos las columnas en tramos largos, y estas son las recomendaciones que nosotros hacemos: de 1 metro, realizar el empalme, alejarnos de la zona crítica de momentos flexionantes y hacer el empalme en esta zona. Y vean ustedes, aquí tenemos una foto que me comparte nuestro gran amigo Héctor Santana de San Luis Potosí para este edificio en construcción, y aquí vemos justamente estas preparaciones que son los empalmes.
Estos empalmes pues ya se usan desde hace muchos años. Por ejemplo, el que tenemos a la derecha pues es un mega empalme, es la estructura de las Torres Gemelas de Nueva York. Como ven, este es un paquete de varias columnas, 3 columnas de 2 niveles o más, y llevan estos tramos superiores justamente para hacer el empalme con los siguientes tramos. Entonces, esto representa una velocidad de construcción que no se logra con otro tipo de construcción. Hay que esperar los tiempos de vaciado del concreto, de fraguado, etcétera. Y en este caso, pues es un montaje sumamente rápido con elementos absolutamente prefabricados de acero. La regla número 6 es proponer los sistemas de piso, que es la estructura horizontal. Durante muchos años en México, los sistemas de piso son diafragmas horizontales y rígidos en el plano, y son elementos compuestos, acero concreto. Este sistema, conocido comercialmente como losacero, pues es uno de los más utilizados en estructuras urbanas por la compatibilidad justamente con la estructura metálica. La losacero es un sistema de piso que tiene, como dije, tiene que resistir correctamente, adecuadamente las fuerzas que induce el temblor en cada nivel, y estas fuerzas de inercia las tiene que transmitir el sistema de piso a los elementos verticales y horizontales, que son las traves y las columnas, principalmente a las columnas. Entonces, en cada nivel debemos tener un diafragma resistente y rígido. Y algo que vale la pena mencionar para los estudiantes de arquitectura es que la losacero trabaja como una losa en una sola dirección, porque estos grandes tableros que vemos aquí en la imagen, en la foto, se tienen que dividir o subdividir por medio de vigas secundarias, y las vigas secundarias son apoyos que van a ser tableros alargados y que van a distribuir la carga en una sola dirección. Entonces, la losacero, igual que la vigueta de bovedilla, igual que otros prefabricados, trabaja en una sola. Vigas secundarias es la lámina de acero acanalada que lleva estas corrugaciones para lograr la adherencia con el concreto. El concreto lleva una malla electrosoldada. Sobre esa lámina, que es cimbra perdida, se vacía una capa de concreto de 6-8 centímetros de espesor. Acá tenemos una imagen donde se está proponiendo una losacero en estos balcones o en estas terrazas, y vean ustedes cómo se estructuraron los volados. Las vigas que soportan estos volados son vigas secundarias paralelas, y la lámina evidentemente se tiene que colocar con las nervaduras perpendiculares a los ejes de estas vigas, y para soportar las terrazas o los balcones pues se han colocado aquí estas diagonales, y estas diagonales pues deben ser aprobadas por el arquitecto. Ustedes pueden salvar claros fuertes, claros convencionales. Por ejemplo, este es el Museo del Mundo Maya. Aquí los claros eran de 15 metros por 20. Pues, ¿qué se requiere? Pues meter una mayor cantidad de vigas secundarias para poder soportar este tablero de grandes dimensiones. A la izquierda tienen un detalle: cómo se especifica la losacero, cuáles son los componentes, la malla electrosoldada, el recubrimiento que se le deja a la malla, la calidad o la resistencia del concreto, las características de los pernos conectores de cortante, a cada cuánto se deben colocar. Yo tuve una experiencia hace muchos años en una estructura en Morelia. Observen que los pernos conectores de cortante que se especifican son los de tipo Nelson, y algunas veces, si tenemos algún descuido, la contratista puede colocar pernos lisos, sin cabeza, que no son los que reconocen las normas de diseño, y hay que tener mucho cuidado, porque estos pernos conectores que son de acero de refuerzo no son compatibles con la estructura de acero. Tiene que haber compatibilidad de todos los materiales que usemos en la industria del acero. Cada material, cada perfil se fabrica bajo una norma que garantiza su calidad, su resistencia, y esto me recuerda un poco a la estructura de la línea 12 del metro.
Muy bien. Bueno, pues miren, ya para terminar, nada más 5 minutos, Alejandra, para cerrar el tema, nada más comentarios muy cortos de las conexiones. En el caso de las conexiones, por ejemplo, en la Ciudad de México, si es una estructura sujeta a temblores, pues la viga se diseña como débil, la columna como fuerte y la conexión como ultra fuerte. Y hay una gran cantidad de conexiones para estructuras metálicas, con columnas abiertas, con columnas cerradas, con columnas semiabiertas. Aquí les dejo yo varias ideas de conexiones, trave columna, que es la parte fundamental de una estructura metálica. De nada sirve que la estructura esté correctamente diseñada si tenemos un descuido en el diseño de las conexiones. Las debemos conceptualizar, modelar, analizar, diseñar y fabricar correctamente. Por ejemplo, aquí para terminar, tengo una columna abierta y acá tengo una sección cerrada. Y vean ustedes la diferencia en el posible costo de las conexiones. Del lado derecho necesito refuerzos exteriores. Del lado izquierdo no necesito porque puedo colocar los atiezadores. Hay que revisar cómo podemos eficientar y economizar el uso de la estructura de acero, reduciendo el número de conexiones, por ejemplo, de las vigas secundarias. En este tablero tengo una gran cantidad de vigas secundarias y acá tengo menos vigas secundarias. Estoy optimizando la estructura de acero porque solamente requiero 12 conexiones a cortante, mientras que acá necesito 20 conexiones a cortante. Bien importante es la revisión de la filosofía columna fuerte, viga débil. Tengo la sensación que en la Ciudad de México muchas estructuras incumplen con este requisito. Hay que tomar en cuenta los elementos no estructurales porque contribuyen con la estructura durante temblores. Hay que revisar el sistema estructural propuesto con programas de computadora reconocidos por la ingeniería estructural y de acuerdo con las normas que rigen el diseño. Aquí se mide la seguridad estructural. La resistencia de diseño de una estructura debe ser superior a las acciones de diseño. Demanda contra resistencia. Y finalmente la cimentación pues depende del tipo de suelo, del tipo de estructura, de la magnitud de cargas. Aquí les dejo una imagen donde hay un criterio práctico para definir cuál es el tipo de cimentación. Por ejemplo, una cimentación profunda pues depende aquí del tipo de estructura, de la magnitud de las cargas y de las características del suelo. Este es un criterio muy general para definir el tipo de cimentación. Y cierro la charla indicando qué significa para mí construir en acero. Pues es aplicar con experiencia, responsabilidad y tecnología de vanguardia un sistema estructural eficiente, resiliente, sismorresistente y sustentable en la arquitectura contemporánea, que solamente puede ser satisfactorio por la participación estrecha y simultánea del arquitecto, del ingeniero estructurista, con un sentido de responsabilidad, de colaboración y de respeto a la vida humana y al medio ambiente. Y acá les mando un saludo desde Morelia, Michoacán, y con una frase: solo vemos lo que conocemos. Lo dijo Johann Wolfgang, filósofo alemán de 1749 a 1832. Finalmente, muchísimas gracias a los directivos de Gerdau, particularmente al licenciado Carlos Mos, que es asistente técnico y desarrollo de mercado, a Gabriel Abraham Guerra Vanegas, jefe de aceros especiales, por supuesto a Alejandro Hernández, que coordinó esta conferencia, gerente de desarrollo de mercado, y a mi equipo de trabajo del CRDIC, a la arquitecta Marilena Maldonado, Alexia Saraí Montaño, Evelyn, Ana Yuri, Jesús López, Luis Fernando, al ingeniero Héctor Santana Pantaleón de San Luis Potosí, al ingeniero Víctor Paltán Paredes de la hermosa ciudad de Quito y al doctor Carlos Huerta Carpizo, profesor del centro. Pues con esto termino, Alejandra, y una disculpa por los inconvenientes y por los minutos que me tomé un poquito de más. Ingeniero, ¿puedo leerle las preguntas que nos estuvieron llegando durante su presentación? Así, la verdad, tenemos varias.
pero voy a empezar con una de las primeras. Dice, ¿cuál ha sido el desempeño sísmico de los diafragmas de entrepiso en edificios usando metal deck o armaduras con la torta de concreto reforzado? Así es. Se han realizado estudios de laboratorio. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León ensayó la tradicional losacero, y el resultado de esos estudios fue satisfactorio. La losacero cumplió con los requisitos que se exigen de rigidez y de resistencia en el plano. Cuando no tenemos evidencia de comportamiento de sistemas de piso compuestos en los que se sustituye las vigas, que son perfiles laminados, por elementos que pueden ser armaduras fabricadas o prefabricadas. En ese sentido, haría falta una investigación similar de laboratorio para conocer con mayor precisión ese comportamiento. De acuerdo. También le han llegado muchos mensajes de felicitaciones. Muchas gracias. Que les ha gustado mucho su ponencia. Y bueno, leo una de las últimas que nos llegó. ¿Cómo considera que debemos abordar el tema de la regularidad de las estructuras con las nuevas generaciones de arquitectos, los cuales están acostumbrados a buscar figuras irregulares? Esta pregunta la mandó el ingeniero Luis Martín del Campo. Muy bien. Fue mi alumno en la Universidad de La Salle. Saludos, Luis. Saludos para el ingeniero. Bueno, pues ahí lo que hace falta es un programa de cultura en las escuelas justamente de arquitectura, para pues destacar la importancia de las condiciones de regularidad, y que los arquitectos sepan de antemano que esos proyectos pues efectivamente se pueden resolver estructuralmente, pero tenemos que advertir al propietario que ese proyecto va a requerir un costo adicional de estructura, porque no es lo mismo diseñar una estructura regular que una estructura fuertemente irregular. Entonces, donde tenemos que hacer mucha labor, Alejandra y el equipo de Yerdau, es justamente en las universidades, sembrar una cultura del uso correcto y adecuado de la estructura de acero. ¿Por qué? Porque en las escuelas tenemos la semilla de los arquitectos y de los futuros ingenieros, que son los que van a desarrollar las obras que requiere nuestro país. Ahí es donde tenemos que hacer mucha labor. Entonces yo lo diría que con una cultura en las universidades, y destacando la importancia de las condiciones de regularidad. De acuerdo. La siguiente nos las envía Almadelia Nava López. Sí. Y nos dice, ¿qué peralte puede llegar a tener un perfil para salvar un claro de 80 metros? Bueno, ahí la respuesta sería la siguiente. Tiene varias alternativas. Pues ya no es posible con perfiles laminados, y tenemos que convertir los perfiles a armaduras o a mega armaduras. O pueden ser armaduras espaciales aisladas, o una estructura tridimensional. Por ejemplo, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, en un auditorio que diseñó en la ciudad de Puebla, los peraltes de las armaduras eran del orden de 72 metros. Si dividimos el claro, que son 72, entre 12, ¿cuánto les da? Y ese fue el peralte que él tomó. Sí. De modo que el peralte de una armadura que tenga unos 80 metros de claro, lo podemos resolver convenientemente con peraltes de 5 a 6 metros para la persona que nos pregunta. Recuerden que los perfiles laminados tienen su límite de aplicación hasta 20 metros,
si estamos considerando que en México se producen hasta 24 pulgadas de peralte. No sé si los planes de Gerdau, ahora que tenemos una competencia más agresiva, vaya a ampliar la producción de perfiles hasta 30 pulgadas de peralte en IR, que serían muy convenientes para la gran cantidad de edificios que demanda la industria de la construcción. De acuerdo, vamos con la siguiente pregunta. La envía Pablo Hernández Aguilar. Pregunta, en cuanto al proceso constructivo, ¿cómo se une el elemento mixto con la cimentación? Por ejemplo, en tubos armados en el interior, ¿se deja hueco en la placa base para que pueda pasar el refuerzo longitudinal? ¿O en los armados de la sección IPR en refuerzo longitudinal debe estar fuera de la placa base? Sí, yo allí diría que posiblemente al revés. Hay que dejar preparaciones de la cimentación para que se integren al relleno de concreto, si es el caso de una columna hueca y que se va a rellenar con concreto. Y también si la sección requiere mayor acero, como dice el ingeniero, también podemos apoyarnos en la placa base y en el propio dado de concreto para prolongar el acero de refuerzo en una columna compuesta. Hay varias recomendaciones al respecto para la cimentación de elementos compuestos, acero concreto en cimentaciones de concreto reforzado. Hay varios detalles por ahí que se han recomendado y que se están aplicando justamente para estructuras de mediana altura. Sí, sí es cuestión nada más de revisar algunos detalles de anclaje. Adelante. Sí. Ok, procedo a leer la siguiente. Adelante, con mucho gusto. Dice, ¿cuál es su opinión o recomendación para vincular bien a los muros con los marcos de la estructura metálica? Ajá, muy bien, buena pregunta. Bueno, si en el proyecto nosotros estamos considerando que los muros de concreto van a ser de cortante y que van a trabajar junto con la estructura metálica, pues lo que podemos hacer es también colocar en los patines de las columnas, por ejemplo, si fueran columnas H, soldar pernos conectores de cortante en los patines de la columna para lograr justamente esa conexión del muro de cortante con la estructura de cortante. Hoy en día, una de las tendencias, en México todavía no lo hemos visto, en vez de colocar muros de cortante de concreto reforzado, que es un proceso más lento, se sugiere utilizar, y ya lo reconocen las normas mexicanas, utilizar en vez de muros de concreto, usar placas macizas de acero estructural, y tendríamos también una estructura de mayor rigidez. En el caso de la estructura que comenta nuestro colega, sería para que trabaje conjuntamente la estructura metálica con estos muros de rigidez. Lo que sí es conveniente es que tengamos cuidado cuando se trata de muros no estructurales. En el 85 no lo mencioné, pero observamos con mucha frecuencia el efecto de columna corta. Los muros en las escuelas, los muros de mampostería llegan a media altura, y entre los muros de tabique y la columna metálica se colocaba un celotex. Al paso de los años, el celotex endurecía, y cuando había un temblor, la estructura metálica se desplazaba y dañaba, o al revés, los muros de tabique sufrían deformaciones importantes, la propia estructura metálica chocaba contra los muros y había daños severos. Esto particularmente en columnas de concreto reforzado, por eso se le llama columna corta, porque esas columnas se diseñaron con toda la longitud completa, pero la presencia de los muros secundarios reduce la mitad de pandeo de la columna, reduce a la mitad,
la longitud de pandeo de la columna y se mueven entonces los puntos de inflexión. De acuerdo. La siguiente es, en el caso de la falla de línea 12 del metro, ¿cuál fue el error estructural que considera más importante? Muy bien. Es una pregunta muy interesante. De hecho, con mucho gusto les puedo compartir un artículo personal que seguramente va a aparecer en la revista de la construcción digital la siguiente semana. Bueno, es un tema muy interesante, muy largo, pero los factores de las causas son muy variados. Pero un aspecto que fue sumamente importante fue justamente que no se logró el trabajo conjunto de las tabletas prefabricadas de concreto con las vigas metálicas a través de los penos conectores de cortante que no se soldaron correctamente. Entonces, en el caso de la línea 12 del metro, creo que los problemas son más de construcción y de supervisión que posiblemente de diseño estructural, aunque en el diseño estructural pues se propone una estructura bastante sencilla a base de 2 vigas paralelas nada más, y tenemos un tercer elemento que ocasionó ahí también problemas severos, que fue la llegada de una viga secundaria, una tercera viga secundaria que se conectó en el centro de la viga principal, donde justamente se hizo un empalme soldado muy deficiente y pobre, y esa viga secundaria que estaba, porque ahí hay una ampliación del ancho de la vía del metro, ocasionó problemas importantes. Si quisiéramos resumir los daños o las causas, pues hay un peso importante hacia problemas de construcción, problemas de supervisión, problemas de mantenimiento. Ya se habían detectado serios problemas de deterioro en los materiales y sobre todo de la ejecución de las soldaduras en los empalmes de las vigas y en el empalme o en la unión de la viga secundaria con la viga principal. En una semana les ofrezco con mucho gusto mi artículo que habla justamente de estos problemas. Creo que en estos días, no sé si los directivos o alguien sepa si el segundo informe de la empresa noruega ya se presentó. En esos días iban a presentar la segunda parte de la evaluación y falta una tercera parte, pero pues ya no he sabido. Eso es lo que le puedo responder a nuestro colega. De acuerdo, y pues si alguien tiene algún comentario de lo que mencionaba el maestro acerca el siguiente dictamen, lo leo. Paralelamente a ello, leo, yo creo que la última pregunta por cuestiones de tiempo. Sí. Para cerrar la ponencia con una pregunta que me parece interesante. ¿Qué consejos o recomendaciones puede darles a los estudiantes de arquitectura para que tengan una mejor noción sobre la estructuración con acero en obras que vayan a realizar en un futuro? Saludos, el ingeniero Luis Martín del Campo. Muy bien. Bueno, uno de los problemas, porque igual que Luis, yo también soy profesor de una materia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana, es que los profesores de estructuras queremos enseñar a los jóvenes arquitectos con el mismo enfoque como se enseña la materia en ingeniería civil. Y entonces he notado que los estudiantes le dan la vuelta a las estructuras porque nosotros las hacemos complicadas. La mejor recomendación es enseñar de manera sencilla, fácil,
despertar el interés de los estudiantes a través de la presentación de grandes proyectos, que ellos sepan que lo que están proyectando en sus materias de taller o de composición arquitectónica se pueden resolver de manera favorable con el acero. Ahí es donde tenemos que hacer mucha labor, acercarnos a las escuelas, revisar qué están haciendo los estudiantes de arquitectura del 8º semestre, qué están haciendo los de 5º, que nos muestren sus proyectos y que les digamos, de acuerdo con lo que estás presentando, tienes las siguientes posibilidades con el acero, y justificar nosotros esas posibilidades estructurales con él. Decirle, eso es lo que hacemos nosotros. Tal vez algunos estudiantes de arquitectura de acá de Morelia me están escuchando y fueron mis alumnos, pero yo les pido que me muestren el proyecto, que lo describan, cuáles son sus necesidades, cuáles son los claros que estás contemplando y cuáles son las condicionantes de tu proyecto. A partir de ahí, en función de los claros, les podemos sugerir cuáles son los tipos de perfiles más convenientes, si sus tableros son, si las dimensiones de su edificio son similares en las dos direcciones, cuál es la altura del edificio, cuál es el sistema estructural más conveniente. Y yo llevo acostumbro a llevar planos de proyectos que hemos realizado al aula. O sea, yo convierto el aula en un museo estructural y llevo mis proyectos para que los estudiantes vean cómo pueden representar la estructura de acero y cómo la pueden conceptualizar. La concepción estructural de un edificio, de un proyecto arquitectónico, se basa fundamentalmente en las características y en lo que quiere expresar el arquitecto, el joven estudiante. Pero tenemos que ser muy cuidadosos y ser amigos, en cierta manera, de los jóvenes para que los podamos aconsejar correctamente. Porque luego puede ocurrir que nosotros aconsejamos y las estructuraciones o ideas que damos a veces no son bien recibidas por otros profesores. Por esa razón tenemos que acercarnos más a las escuelas con especialistas de las estructuras de acero para lograr esa interacción estructurista, profesor de arquitectura, estudiante de arquitectura. Eso sería lo que yo aconsejaría a Luis, que es un gran estudiante de la maestría de la Universidad La Salle, de los Altos de Jalisco, y le mando un afectuoso saludo. Ok, pues mire, para cerrar, Violeta Hernández puso, el tercer dictamen estaba programado para agosto, pero se reprogramó a la primera quincena de septiembre, porque la empresa extranjera ha solicitado más información para soportar su dictamen. Así es. Entonces, pues bueno, agradecemos a toda la audiencia que nos hizo favor de acompañarnos. De verdad, muchas gracias por su atención. Muchas gracias al maestro Héctor. De verdad, estuvo muy interesante esta charla. Recuerden que el siguiente viernes tenemos otro viernes del acero para que estén atentos. Y pues, no sé si quiera decir unas palabras para cerrar, maestro. Sí, cómo no. Pues agradezco profundamente a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos en esta conferencia, particularmente si hay colegas de otros países, les agradezco su interés. Y bueno, y de antemano, pues una disculpa, tuvimos por ahí unas fallas y eso fue lo que me atrasó un poquito con el tiempo programado de la conferencia, ¿verdad? Que terminábamos a las 12 del día. Mi agradecimiento particular para los directivos de Yerdao, a las 3 personas que mencioné, a Alejandra, a Gabriel, a Carlos Moss. Y bueno, no tenía el gusto de conocerte, también a ti te agradecemos por haber conducido y por llevar esta sesión de preguntas y respuestas. Simplemente quisiera saber si hay gente de otros países, tal vez los conozco. Se conectó
gente de Argentina, de Guatemala me parece, y de Perú. Pero no sé si ahora pueden mandarnos un mensajito para leerlos. De Venezuela tenemos al ingeniero Ricardo Oliveros, de República Dominicana, César Madera de República, de Caracas, desde Perú nos están mandando saludos. Quisiera mandar un afectuoso saludo, no sé si está el maestro y gran amigo, ingeniero Arnaldo Gutiérrez Rodríguez, que radica en Estados Unidos desde hace muchos años. Él fue profesor en varias universidades notables en Venezuela y con él mantengo una amistad y una colaboración profesional muy importante y es mi maestro en este tema. Es Arnaldo Gutiérrez Rodríguez. Un fuerte abrazo, Arnaldo. Pues por mi parte sería esto, sería todo. Pues muchísimas gracias, gracias por su asistencia y los esperamos el siguiente viernes. Tengan buen fin de semana todos. Muchas gracias, igualmente buen fin para todos. Saludos. Saludos, sí.